Hola Topa, bienvenida un día más a mi canal. Hoy vamos a seguir hablando de mis youtubers favoritas y hoy te traigo a la primera influencer, Sofía Tadeo. Bueno, ¿qué entiendes tú por influencer? Yo siempre he entendido por influencer una mujer probablemente joven, guapa, rica y que te muestra una vida de ensueño. Eso es lo que yo siempre entendí por influencer, cosa que no me interesaba absolutamente en lo más mínimo hasta que empecé a ver YouTube. En realidad, dentro de lo que yo entiendo por influencer, que es alguien que te influye, para mí te debería decir que Roxy Vela fue mi primera influencer. ¿Por qué? Porque influyó en mi vida. ¿En qué sentido? Bueno, en publicidad. Básicamente me hizo la publicidad de Jean, me convenció y yo me abrí la cuenta de Jean y ya me he comprado un montón de cosas desde hace años, básicamente de ropa, pero también cosas para la casa. Todos estos, bueno, estas fundas de cojines que ves son todas de Shein. Bueno, o sea, eso para mí es una influencer o un influencer. En general, una persona que te influye en la vida. Pero dentro del concepto de lo que se entiende por influencer, te diría que para mí mi primera influencer fue Sofía Tadeo. ¿Por qué? Porque fue la primera chica que yo vi dentro de ese concepto de chica joven, guapa y que te muestra una vida de ensueño. Por lo menos es lo que parecía. Bueno, Sofía es una chica española, es de San Sebastián, tendrá, no sé, entre 25 y 30 años, creo que no tiene 30 años todavía. Es una chica de San Sebastián que se abrió un canal hace ya algunos años. Creo que lo que más la caracteriza, lo que hace que la reconozcas, y creo que su contenido al principio se relacionaba con eso, era el pelo. Tiene un pelo larguísimo hasta, creo que más abajo de la cintura, o por lo menos hasta la cintura. Tiene un pelo así, larguísimo, bien liso. Y ella te mostraba cómo se cuidaba el pelo. Yo he visto algunos, no sé si he llegado a ver todos los vídeos, porque tampoco es el tipo de tema que más me interesa, pero creo que he visto alguno que otro, cómo se lo corta, cómo se lo tiñe, cómo se lo trata cuando le quedan muy amarillas las mechitas, bueno, varias cosas con el tema del pelo. Pero no fue por ahí que yo la conocí. Yo venía con el tema de Jean, de Roxy Vela, a Dianina XL, después Mimi XXL, y yo no sé, buscando cosas de Jean, acabó por aparecerme Sofía Tadeo. Bueno, Sofía es una persona que, o sea, dentro de lo que yo te digo, influencer, porque es una persona que te atrapa más por lo visual. Tú la ves, es guapísima, tiene una figura envidiable, es alta, tiene muy buen gusto, todo lo que te muestra es bonito, todo. Desde, bueno, su cara, su cuerpo, su pelo, su casa, las tomas que hace, los paisajes que te muestra cuando viaja, no sé cómo pone la mesa, todo es bonito, hasta el café con leche que se hace por la mañana. Visualmente es genial. Bueno, yo la empecé a ver porque agarré un vídeo en el que mostraba ropa y me fascinó. Sofía es una chica que yo te diría que en muchos sentidos tiene un estilo parecido al mío, si yo tuviera la edad de ella y sobre todo la figura de ella. Es una chica que se viste de forma muy simple. Básicamente está siempre o con calzas de gimnasia, o con unos vaqueros, o ropa así, con zapatillas, sudaderas, camisetas, y en verano sí que ya tiene, bueno, los bañadores, los bikinis y también, bueno, ropa de verano, vestidos, blusas, tops, esas cosas. A mí me encanta.
todo lo que ella se pone a mí me encanta, también porque a ella todo le queda absolutamente genial. Pero te digo, si yo tuviera la edad y la figura de ella, yo me pondría todo lo que ella se pone, yo me lo pondría, absolutamente todo. Bueno, Sofía, yo no te diría que es la persona que tiene el mayor don de la palabra. No es una persona que a mí me haya atrapado por cómo habla, sino básicamente por lo que te muestra. Lo que sí tiene es que es una chica súper tranquila, muy relajada, tiene una voz muy, muy relajada y bueno, es una buena compañía, es algo agradable para ver. Sofía creo que es licenciada en turismo. Ella en San Sebastián trabaja en verano en el puesto de turismo y de resto se dedica a YouTube. Ella vive la mitad del año en España, en San Sebastián, básicamente en verano. Y el invierno lo pasa siempre en Alemania, porque el novio de ella es alemán, así que se reparten así mitad y mitad para estar en los dos países y estar también con las dos familias. Nunca ha mostrado al novio. Sí tiene nombre el chico, no me acuerdo cómo se llama, Enrico, me parece, pero Enrico no quiere salir. Así que ella, bueno, se guarda esa parte, aunque también comenta un poco de su familia y de su día a día. Es una chica que básicamente hace vlogs, digamos. Y bueno, te muestra cosas tan sencillas como, bueno, hoy es día de cambiar las sábanas, te lo muestra, pero no es que está enfocada, no es un canal de limpieza, ni de orden, ni de nada de eso. Es blog. Te va mostrando diferentes aspectos de su vida. Cuando yo la empecé a ver, yo empecé con los halls de Jean, la vi tan guapa, tan elegante, y no sé, con una casa, todo parecía tan fantástico, que la veía, bueno, como una persona distante y que básicamente nada que ver conmigo. Pero a mí lo que me enganchó de ella fue el primer blog que vi, el blog en el que te mostraba, bueno, no sé, empieza el día, hoy es día de cambiar las sábanas. Estoy terrible con este resfrío. Después te mostraba, pues no sé, vamos a preparar la comida, te mostraba, pues no sé, alguna receta rápida, algo que iba a hacer y bueno, iba saltando así. Y por la tarde, no sé, el primer blog que yo vi de ella dijo, nos vamos al Aldi y se fue a hacer las compras al Aldi en Alemania. Te lo juro, eso fue lo que a mí me enganchó. ¿Por qué? Porque de verlo una persona completamente distante, encontré el punto en común. Yo tengo el Aldi a menos de 10 minutos a pie y es el supermercado número uno en el que yo hago la compra. Después de haber visto este blog en el que el día empezaba tomando el desayuno, cambiando las sábanas, preparando la comida, no sé, tomándose un café a mitad de mañana, poniendo la lavadora, todo guapísimo, todo perfecto, bonito, todo así, y que el día terminaba yendo al Aldi, dije, no lo puedo creer. Yo pensaba que mi vida era aburridísima. Mi vida es trabajar el fin de semana, limpiar la casa e ir al supermercado. Así que cuando yo vi que ella se había pasado el día entero en casa, ¿tú te imaginabas que tenía una vida del sueño? No, tiene una vida normal, igual que todos nosotros. Y la salida del día era ir al Aldi, pues lo mismo que yo. Te digo, viéndola tan fantástica, en cierta medida dejó de hacerme sentir, entre comillas, una desgraciada, que estoy todo el día en casa trabajando el fin de semana, ocupándome de las cosas de la casa y haciendo la compra. Vi que no, es la vida normal que todos tenemos. Esta para mí es la gran diferencia que tiene YouTube en relación a la tele. Yo me enganché también a YouTube porque yo nunca fui una persona de ver la tele. Cuando yo era chica en mi casa básicamente estaba prohibido ver la tele durante la semana. Cuando volvíamos del colegio era para estudiar. Y luego por la noche, eventualmente, si había algo que seguíamos, algo muy especial, vale, lo podíamos ver. Media hora, 45 minutos. No.
Y después, cuando yo me vine a Portugal, tampoco nunca fui adicta a la tele. Incluso he pasado, pero enormes temporadas de mi vida que ni siquiera he tenido tele en casa. Así que yo cuando, bueno, cuando me compré el primer portátil, fue ahí que yo empecé a ver, en vez de la tele, ver a todas estas youtubers que te estoy contando. Y te lo digo, a mí la publicidad también es algo que yo creo que a mí nunca me ha tocado mucho. Yo lo que veo o lo que veía, porque yo te digo, yo ya no veo la tele desde hace, pues, no sé, añades. Pero todo lo que yo veía en las publicidades, en la tele, siempre lo vi como algo tan distante a mí, tan que no tiene nada que ver conmigo. Nunca ha sido la publicidad en la tele algo que yo puedo pensar que ha tenido influencia en mí. Tal vez, pues no sé, los expertos en marketing podrán decir, imposible, seguro que te ha influido. Yo, básicamente, creo que no. Pero sí, estas chicas sí, porque estas chicas funcionan a nivel de, bueno, de influenciarte, influenciarte o influirte, yo creo que influenciarte, porque son como una amiga que está delante de ti en la cámara y que te va mostrando, mira, en el Aldi en Alemania hay tal cosa, y mira, en Portugal está también, a ver, ¿qué va a hacer ella con eso? Es decir, mucho más cercano. Para mí, el tema de YouTube ha hecho que cambie completamente la publicidad. Creo que tiene muchísimo más valor, mucha más influencia una publicidad sincera y prácticamente del día a día, o sea, por YouTube que cualquier otra cosa que se ve en la tele. YouTube básicamente es la televisión, en cierta medida del presente y estoy segura que del futuro. Yo creo que la gente cada vez ve menos tele, por lo menos en mi entorno y la gente con la que yo hablo aquí en Portugal, la gente básicamente en la tele ve las noticias, después las películas en Netflix. Bueno, yo soy la loca de YouTube. Yo en YouTube veo todo, desde influencers de guapas como Sofía hasta pues las noticias y todo. Yo, para mí, todo es YouTube. Es para mí un mundo nuevo. Bueno, entonces ya te la he presentado, Sofía Tadeo. En la descripción te dejo el link por si quieres ver su canal. Es una chica súper tranquila, súper relajada, que lo único que te transmite es paz y belleza. Bueno, nos vemos pronto. Hoy es domingo y es día para estar con la familia. Te mando un beso. Chao.